Buenas noches. ¿Está la misión del fondo en la Argentina? ¿Hubo algún resultado, algún paso inminente? Buenas noches, Pablo, Pancho. Sí, efectivamente hubo hoy ya reuniones de la misión del Fondo Monetario Internacional que está en la Argentina. Esta tarde hubo una reunión con el presidente del Banco Central, Miguel Pese, y también con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Acabamos de recibir información del Ministerio de Economía que dice que la reunión de trabajo entre el ministro de Economía, Guzmán, el presidente del Banco Central, Pese, y los enviados del Fondo Monetario fue excelente. Esta es la foto de recién, ¿no? De recién. Lo acaba de mandar el Ministerio de Economía. Recordemos que Pancho, esta tarde, cerca de las 4 de la tarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dijo en una entrevista en CNN que no venía la misión del fondo a la Argentina con la intención de producir un mayor ajuste fiscal en este momento, ¿no? Lo cual obviamente es una situación preocupante, digamos, para lo que viene, digamos, para la Argentina, una situación, un contexto muy complicado donde arrancaron las medidas vinculadas al tema de la liquidación de divisas. Hoy arrancaron justamente con una de alguna manera muy modesta, digamos. La verdad que creció un poco el volumen de dólares, pero el blue se disparó unos pesos más, 2 pesos más. ¿Vos le creés que no va a pedir ajuste el fondo? Mirá, hubo algo interesante. Nosotros cuando escuchamos a Cristalina Georgieva titulamos en La Nación con el FMI no va a pedir ajuste. Y desde Washington nos dijeron, atentos que es que no vamos a pedir más ajuste en este momento. O sea, para adelante, obviamente, el Fondo Monetario, teniendo en consideración que el déficit fiscal de este año va a cerrar en 8 puntos del PBI y que el año que viene ya está previsto un ajuste hasta el 4,5% del PBI, es probable que el fondo pida un ajuste. Lo que está contemplando es la situación, el factor exógeno de la pandemia, el impacto de eso en la economía argentina. De hecho, hoy, Fran, circulaba la versión que el FMI le pidió al gobierno que cuidara no pagar la cuarta cuota del IFE, o no en su totalidad, para no agrandar ese gasto público. Bueno, el propio Martín Guzmán, cuando hizo la presentación del presupuesto, ya dijo que el IFE y el ATP, que son cerca de 75.000 millones de pesos de emisión monetaria mensuales, sí, el año que viene no iban a estar. Es más, también dijo que las tarifas iban a subir en relación con la inflación en un año electoral. Veremos si eso efectivamente pasa o no pasa, ¿no? Cristiano Rattasi, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, gracias por invitarme. Siempre decimos acá que de las crisis de oferta se sale, como esta, global, se sale invirtiendo, ¿no? Sí. Ahora, esto lo digo por mí porque hablo, y Francisco también habla todo el tiempo con empresarios, pocas veces uno ve a los empresarios tan pesimistas como en este momento. ¿Percibís lo mismo? ¿A qué se debe? No, percibo una situación de vuelta normal de una Argentina muy imprevisible, con bajas y altas, y que son 90 años que no llega a encarrilarse hacia un camino de crecimiento sostenido en el tiempo. Pensar que el sistema impositivo había sido reformado hace 3 años, iba desapareciendo ingreso bruto, desaparecieron las retenciones, es decir, los impuestos a las exportaciones, desaparecía impuesto de sello, todo iba encaminado hacia un sistema no distorsivo y favorable para la producción. Era gradual, ¿no? Hasta el 2023. Sí, gradual, pero iba a bajar. Ahora estamos con máximo ingreso bruto, máximos impuestos distorsivos, máximas retenciones. Todo está ahora absolutamente confusionario en el sistema impositivo, que es la primera cosa que hay que ver. Y además hubo aumentos impositivos importantes y ahora quieren además poner un sobreaumento impositivo. Y la verdad que si hay algo que se necesita ahora es inversión. Y para la inversión, evidentemente, hay que ayudarla, hay que hacer que la gente quiera invertir en Argentina. Y la verdad, lo que está mostrando todo muy complicado. Una Argentina a 2 velocidades. Hay los que viven del Estado y que están ahí y que consideran lo que me pareció una muy buena definición el otro día, el neopobrismo. El neopobrismo. Sí. Y del otro lado, en vez, hay muchos jóvenes y de otra línea que dicen no,
Queremos movernos, queremos hacer una Argentina nueva. Aprovechemos de la pandemia para hacer una Argentina. Bueno, mucho eso yo más me preguntaba al principio, porque en general en el desastre, a veces ¿viste? La Argentina puede aprovechar los desastres para ponerse de acuerdo, una reforma laboral, una reforma previsional, otra reforma impositiva, y ¿se puede eso o no? Ustedes ayer estuvieron, no sé si vos, pero hubo empresarios con el gobierno. Sí, a ver, se puede. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren esa Argentina de la productividad, la eficiencia, competitividad? Hay que cambiar varias reglas del juego en Argentina, ayudar a hacer las famosas reformas estructurales. ¿Querés una Argentina en la cual 26 millones de personas dependen de un sueldo o de un plan o de una asignación o de un IFE y todo? Eso es un mundo diferente. El problema es que es un mundo de la pobreza. Populismo, ya lo había dicho, populismo sin plata es muy complicado. Hubo un periodo con mucha plata, se llevaron puesta la FJP, se llevaron puesta una soja de 600. Ahora estamos todos contentos porque está en 380. Está subiendo, claro. Estuvo en 600 un buen periodo. Entonces, nos hemos llevado puesto momentos de suerte y plata de otros, porque la FJP era plata mía, tuya, de los que lo tenían. Y 4 millones habían dicho que no. Este momento no hay más esa reserva. Se acabó la plata. No, se acabó la plata. Cristiano, todos los analistas económicos, empresarios, todos hablan de que hace falta generar confianza para que lleguen inversiones o para que los propios empresarios argentinos inviertan. Y esa confianza parece que hoy no la tiene el gobierno de Alberto Fernández, pero todavía tiene 3 años más de gobierno. El asunto, la pregunta es, ¿tiene tiempo para recomponer esa confianza? Pero, a ver, por eso que es tremendamente importante que lo ayudemos a Alberto Fernández, porque sí o sí tenemos 3 años Alberto Fernández por delante. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que Alberto Fernández llegue bien al final de los 3 años. Y entonces hay una dicotomía entre, bueno, hagamos alguna cosa que no entiendo y la importancia que haya elecciones el año que viene y elecciones dentro de 3 años. Fundamental. Entonces eso es lo que hace y eso es lo que hace en democracia. Entonces no entiendo cuando a veces crea la grieta decir Macri hizo todo mal. No, Macri hizo alguna cosa bien, otras no tan bien y todo, pero es la continuación de una alternativa mañana a alguien que más que la puede ser, ni lo llamemos neoliberalismo, pero neopobrismo, diciendo que bueno los pobres, pero los otros, la opulenta ciudad de Buenos Aires, que es una linda ciudad, pero no es opulenta, versus todos los pobres. Tratemos de hacer que todos sean ricos como la ciudad de Buenos Aires, no que todos pasen a la pobreza que hay, especialmente el cordón 1, cordón 2, cordón 3, ya el cordón 4 y todo eso. Y esa es una decisión, al final, política general, en la cual el país está bastante bien dividido, pero no hay que crear la grieta. Mañana votarán de una manera, mañana de otra, y eso es lo fundamental del sistema democrático que tiene que hacer funcionar la Argentina. Que se va a resolver el año que viene, vamos a tener una Argentina pujante. No, por rebote va a haber un poco de crecimiento. Pero son 90 años que tenemos una Argentina absolutamente mediocre. Desde el presidente Justo golpista hizo la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes y al final también creó el Banco Central para no bien los argentinos está actuales. bien lo que usted dice, todos tenemos que ayudar al gobierno para que nos vaya mejor. Todos podemos coincidir en eso. Sí. Ahora, ¿el gobierno se está dejando ayudar? ¿Hace algo para generar esa confianza? Y a veces es complicado. A ver, decir, yo no pienso que no tenemos ajuste porque se va a subajustar porque crece la economía. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Me parece que el discurso correcto es trato de hacer ajustes sin que sufra la gente y todo, pero hay que ajustar ciertas cosas, especialmente macro, es obvio. Después esa idea que los argentinos van a ahorrar en pesos. ¿Pero cuándo? ¿Dentro de 20 años puede ser? ¿Y qué costo le tiene que venir a los argentinos para que empiecen a ahorrar en pesos? Es obviamente una economía
bimonetaria y qué tasa. Porque después se llama la tasa de Schwarzenegger, con la cual yo no estaba de acuerdo, e igual la gente no ahorraba mucho en pesos. Pero después ahora escucho gente decir, pero eso tiene que pagar impuestos porque con la LENIC ganaban, hay que poner un impuesto especial a los bienes porque usaban la LENIC. Parado, ¿qué queremos? Que se ahorre. Claro, entonces se necesita tasa positiva para que la gente ahorre y credibilidad, que la gente y que se va a mantener ese ahorro, porque después si el ahorro es grande va a llegar algún impuesto para sacarte lo que ahorraste. A ver, tenemos que tener una cierta coherencia en todo lo que Viste que hacemos. siempre se dice el brasileño ahorra en reales. ¿Ahorra en reales porque confía en la moneda o porque tiene tasa positiva? Digamos, A ver, ahorrar en reales le Primero, reporta. ahora en reales porque han eliminado la inflación hace 20 años. Entonces ahora en reales, el cual además hay tasa positiva y real no se mueve en relación a las otras monedas. ¿Qué crees que ahorremos nosotros en pesos que no sabés cuánta inflación hay, qué reajuste hay que hacer en las tarifas, qué reajuste hay en los precios, cuáles están pisados y todo? Hay que eliminar la inflación con la emisión que hay. No es fácil eliminar la inflación y prever 30% de inflación para el año que viene. No es muy creíble. Ojalá sería eso. Yo soy el más gran peleador contra la inflación. Ahora Estados Unidos ha hecho una ayuda para la población norteamericana enorme, pero no le mueve el amperímetro porque tienen una riqueza enorme y lo hacen y después reabsorben. Nosotros Cristiano, tenemos mucho más te quedas poder. unos minutos, ¿no? Sí. Porque en el Congreso hay muchos proyectos que, bueno, vos hoy recién ahí acabas de deslizar uno, pero hay muchos que inquietan a los empresarios. Sí, ¿no, Laura? justamente le quería preguntar a Cristiano, ¿no? Porque en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación se están discutiendo algunas iniciativas que creo que tienen a los empresarios bastante a maltraer, ¿no? Por ejemplo, este impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Una iniciativa que impulsa Máximo Kirchner con Carlos Heller, ya tiene dictamen de comisión, creo que en un par de semanas más ya está en el recinto. Es muy probable que sea convertido en ley. Hay otras iniciativas también que el empresariado está cuestionando bastante. Por ejemplo, bueno, hay un proyecto sobre economía del conocimiento que sale con beneficios fiscales bastante más recortados que el proyecto original, que la ley sancionada por Mauricio Macri. También está el proyecto que, impide a las empresas que están vinculadas a firmas offshore recibir ayuda estatal. En fin, una serie de iniciativas que en la oposición califica que tienen un sesgo antiempresa. Y por eso justamente le quería preguntar sobre este tema, el impuesto a las grandes fortunas, y si usted observa que detrás de todo esto está la sombra de Cristina Fernández de Kirchner, detrás de la política de Alberto Yo Fernández. no sé quién está atrás, pero lo que sí le impresa a las grandes fortunas, por ejemplo, grava los bienes productivos. Sí. Y si hay algo que no hay que hacer es gravar bienes productivos porque tenemos que crear capital de trabajo e incentivos a la inversión. Ahora ellos en dicen este de que momento. solamente 9.000 personas, que como el sector más rico de la sociedad no va a hacer un aporte solidario, porque no es un impuesto, es un aporte extraordinario y solidario para atender los efectos de la pandemia. Como 9.000 personas, que es el 0,08 dicen de la población, Sí, pero hoy pueden lo he hacer un visto- aporte. Lo he visto en muchos países. Y en general ha espantado las inversiones. Un país es Francia, que ahora todos están volviendo a no hacer este tipo de impuestos que espantan Pero la sería un inversión. impuesto si se queda vigente, si es por una vez. Bueno, pero A ver, es yo un nunca he aporte. visto nada El impuesto por al una cheque, vez. digamos, también Caballo era lo puso extraordinario. por 8 meses. Tuve la pelea una vez con Caballo. Lo pusiste vos ese impuesto. Sí, pero era para 8 meses. Pasaron 15 y todavía años y todavía tenemos ese impuesto. Me acuerdo haber tenido esa conversación con Caballo. Entonces, vemos que es por una vez o compañía. Yo sé que evidentemente no sirve para las inversiones.
exportaciones. Lo de la economía de conocimiento para mí es lo que más tendríamos que incentivar porque usa muchísima mano de obra y es muy competitivo con otros países. Puedes pasar miles de personas de un país a otro. Entonces hay que hacerlo. La otra es el trabajo a casa. Fuimos todo como voy a explicar las cosas que había que hacer, no le importó nada. Hicieron el trabajo a domicilio como querían ellos, que evidentemente desincentiva utilizarlo bien. Eso, hay varias. Ok, yo estoy diciendo es la economía de la neopobreza, no neopobrismo. Puede ser, pero es lo que tenemos que aguantar y saber. Y evidentemente también la UIA se movió mucho últimamente contra la cuestión de este impuesto a los bienes. A los bienes de la empresa. Después hay otro que dice, sí, pero el que tenía el ELIX tiene que pagarlo. Y yo digo, bueno, entonces volvemos a la cadena que decíamos antes. Entonces, si alguien gana en algo, hay que ver cómo sacarle la plata que ganó, pero queremos que la gente ahorre en pesos. Cristiano, ¿pensás que la economía puede funcionar con una brecha cambiaria del 95%? Es pésimo, pero ok, yo cuando era adolescente iba a Rusia, Polonia y compañía, había brechas mucho más altas. Había brechas del 200%. Y bueno, ahí vas ahí, cambiabas un poco de plata y funcionó hasta que cayó el muro de Berlín. Rattazzi, su industria en particular ha crecido, ¿no? En el interanual un 16%, septiembre contra septiembre. Era mes, sí, pero no en relación al año pasado. Pero sí, septiembre en relación a agosto, sí empezamos a crecer. Y yo espero que crezcamos más. Hay en el interanual los números de ADEFA no son 16% respecto de septiembre hay un crecimiento del anual. año anterior. Sí. Puede ser a el año anterior. Digo, ¿era muy malo el año anterior o fue muy bueno? No, fue un año muy malo el año anterior. Nosotros en este mes fue lo que más producimos en los últimos 2 años, no es poco. La fábrica nuestra fue lo Pero como desde el 18 en adelante la crisis fue muy fuerte y Brasil no avanzaba. Ahora se ve un poco de crecimiento de Brasil, se vende acá, tanto que Cronos, fabricado acá, es el primer vehículo más vendido en Argentina por lejos en el mes ahora de septiembre. Estamos subiendo, entonces está creciendo. Ahora, En general al exterior hay también mucho pedido. Lo interesante es que todavía las exportaciones, si uno compara interanualmente, dan caída, pero las ventas mayoristas a los concesionarios dan un crecimiento grande. También lo que implica es que hay mucha gente que está buscando un bien dolarizado, como es el auto. Eso no hay duda. ¿Y van a aumentar los autos? Hay un interés ahí es todo un problema. Y si sube la demanda van a aumentar. Si sube la demanda van a aumentar. Y parece estar subiendo, Hay ¿no? una regla de oro. Si falta oferta y mucha demanda, es siempre un mercado interesante para quien tiene la oferta en mano. Eso no hay ninguna duda. Ahí está, ahí te contestó Paz. Pero evidentemente, como entran a un precio de dólar muy razonable, son interesantes. Pero también el auto fabricado acá se ha vuelto ahora un precio interesante y es bastante competitivo. Ahora, tiene enorme problema de competitividad a la exportación, porque nosotros pagamos impuestos. Todo el programa que era evitar ingreso bruto, ahora estamos a full con impuestos en todos los autos que exportamos. Y ningún país del mundo exporta impuestos. Cristiano, te quiero dejar una pregunta para dentro de unos instantes, porque yo en diciembre, acaba de ganar Alberto Fernández, me cruzo con un compañero tuyo en la calle que venía de reunirse con Alberto Fernández, y le digo, ¿y qué tal? Y me dice, un compañero tuyo de la UIA, Sí. y me dice, no, esto es otra cosa, esta gente conoce la botonera. Y los empresarios, muchos, se ilusionaron con este nuevo gobierno. Quería preguntarte qué pensás, si sigue igual, qué pasó en el medio. Y además viene Diego Cabot con los negocios de lujo detrás del cepo. Así que en unos instantes lo vamos a tener acá. Daniel, vos me tenés que decir algo antes, ¿no? Bienvenido, Diego Cabot. Vamos a hablar de los negocios detrás del cepo. Suculentos, prometiste. Pero antes, Daniel Santa Cruz tiene algo muy importante para decirnos. Así es, Pancho, porque volvieron los supermiércoles del Santander. Todos los miércoles un beneficio diferente. Carrefour, farmacias, las mejores marcas de indumentaria, perfumerías e YPF. Hacete débiter. Negocios suculentos de lujo detrás del Sí, cepo. vamos a decir de lujo, no sé si suculentos, De lujo. pero de lujo, por ahí seguramente para algunos suculentos. Pero lo que sucede es, como pasó tantas veces en la Argentina, y de hecho
recordás cuando creo que Axel era ministro, que se empezó el famoso dólar Audi, ¿te acordás? Claro. Bueno, El estamos, cepo de 2011, claro, estamos en un momento donde la brecha cambiaria hace aún más atractivo la compra de algunos bienes que en ese momento. ¿Qué sucede? Vos sabés que cuando empezó ¿te acordás el famoso impuesto país allá en diciembre? Sí. Bueno, me acuerdo que escribí una nota donde decía bienaventurados aquellos que pueden importar a 70 en aquel momento, 60, no me acuerdo cuál era el precio en ese momento. Ahora bienaventurados quienes pueden comprar un bien que ha sido importado a 80. Y hay cantidad de gente y cantidad de rubros que se están beneficiando con esta brecha. ¿Cuáles? Me dirás vos. Bueno, te voy a contar algunos. El primero es los autos de lujo. Bueno, vos sabés que en el cepo de Axel, Sí. muchos empresarios cambiaban el auto. Era lo Y primero bueno, que es tenían que vos todos no te olvides que Vos decís Audi, pero había BMW, sí, había... sí, los autos de lujo están... Cuando vos te permiten entrar a un auto, Ahí está, mirá. sí, ahí tenés, mira, ¿Cómo es esto? A ver, dale. un auto de $20.000, estos son los números de Fede, obviamente es 1.600.000 pesos, si cambias $20.000, si lo compras a $20.000, porque se importa al tipo de cambio oficial, no te olvides. El Claro. auto se importa al tipo de cambio oficial. Pero vos podés liquidar tus dólares, incluso mismo en el mercado en contado con liquidación o, digamos, en el MEP, a un valor mucho más grande, por lo tanto, liquidás, sale esto. claro, liquidás mucho menos dólares. Si los lográs vender a 1.150.000, O sea, vas a una cueva, digamos. no necesitas ir a una cueva. Ojo que podés hacer Al alguna contado- operación con mercado con contado con liquidación, claro. o el dólar MEP, que es el dólar bolsa, en Argentina, dólares billetes, pero en Argentina, no de afuera, lo liquidás a más o menos 140 y te va a salir entre 10 y 11.000 pesos ese auto que en otro momento te hubiese salido, obviamente, Dólares. 20.000, claro. La mitad. Te sale la mitad. Entonces, claro, ¿qué sucede? Primero que empieza a haber algunos rubros donde realmente es escandaloso. Los aviones es uno de ellos. Hay muchos empresarios, me consta, importantes, te diría importantísimos, que han recibido llamados y les han dicho, escuchame una cosa, ¿no querés cambiar tu avión? Ajá. ¿Por qué? Y porque ahora traes un avión por la mitad, ¿no? Si lográs vender tu avión y tenés pesos en Argentina, comprás un avión, como este mismo ejemplo, te llevas a un avión y te da exactamente la mitad, un poquito más que la mitad. Poner un 55% te sale el avión nuevo. Entonces hay algunas matrículas y algunos muy poderosos, algunos muy cercanos al gobierno, que han comprado aviones y que los ponen siempre a nombre de una empresa que tiene que a su vez lo pone a nombre de otra o lo pone, digamos, bajo, valga la redundancia, el ala de otra para que lo opere, ¿no? Ya alguna vez hemos investigado largo esas empresas que se encargan de operar aviones ajenos. Pero ese negocio funciona y mucho. ¿En dónde se ve, dónde se puede ver ese negocio, no? Bueno, lo ves en el registro de matrículas de aviones, que la verdad no se ha detenido con el cepo. Te diría que más bien todo lo contrario. Es un negocio que va Creciendo. bien para adelante, bien para adelante. Con los barcos pasa lo mismo. Es un mercado mucho más chico, pero básicamente con los autos de lujo y con los aviones se está dando eso. Nuestro amigo Willy Cohen, ¿no? Que dice siempre, viste, somos nosotros, no le Somos echemos la nosotros. culpa a nadie, lo dice todo el tiempo. No le Que eches la culpa al cepo. no le eches la culpa al cepo, somos nosotros, termina su programa en general, y él siempre dice que detrás del cepo se esconden muchos negocios de mucho dinero y que el cepo finalmente termina siendo un gran negocio justamente por la brecha cambiaria que se empieza a formar para los que tienen liquidez en dólares. Y si querés, más aún también, mucho más, para los que tienen mucha liquidez en pesos. ¿Entendés? Quiero saber cómo ve esto un fabricante de autos como Cristiano Ratazzi. Cristiano, ¿cómo lo ves a esto? ¿Es así lo que está diciendo Diego? Bueno, a ver, si nosotros aceptamos que el dólar de import-export es ese dólar de 77, 80, hoy 80 y compañía, se puede importar, porque el mundo ha evolucionado,
Yo estuve en una Argentina hace 20 años en la cual estaba prohibida la importación de una cosa, prohibida la otra. Se puede importar las cosas al dólar que se considera normal, que el gobierno considera normal, que hoy es el dólar de 80. Absolutamente. Después, acá no hay nada ilegal. No hay nada de mal. No hay absolutamente nada ilegal. Son cuestiones que suceden cuando tenés una brecha cambiaria tan grande. Digamos, no hay absolutamente nada ilegal, ¿eh? Nada. Son pequeños resquicios que deja una regulación, si querés, tan irregular, ¿no? Lo que quiero solo decir que dice, y vende lo que tenía antes. Pará, porque lo tiene que vender, si lo quiere exportar, a un dólar de 80. Entonces no le viene tan bien el cambio. Mejor quedarse con el viejo y esperar que los precios se estabilicen. O sea, Por lo tanto, favorece ese al cambio no se importador. hace. Es el importador nuevo. El exportador está bastante sacrificado en ese sentido. Absolutamente, es verdad, porque el exportador también está calzado en un dólar que está en el rango de los 80, ¿no? 70 y pico, 80. Entonces esto es para el que logra importar, por eso los aviones es un gran negocio, porque vos traes un avión, si te sale la famosa SIMI, y bueno, son las licencias de importación, ¿te acordás lo que antes era la de DEJAI, que tanto nos ocupó? Bueno, ahora se llaman SIMI. Si te sale esa SIMI y vos podés importar lo que fuere, bueno, podés aprovechar esta brecha cambiaria que tenés. Claro, tenés que liquidar tus dólares. Estamos hablando de que igualmente tenés que liquidar dólares. Lo que pasa es que un auto que en cualquier lado del mundo sale, ponele $20.000, en Argentina te lo comprás por la mitad. O sea, gastás la mitad de los dólares. Hoy hablaba con un amigo los impuestos que hay. que compró una moto en 2000, cuando accede a ministro, salía $22.000 y la pagó 14. O sea, liquidó $14.000. Canceló 22, porque no te olvides que la cancelación es siempre con el tipo de cambio oficial del día anterior o de ese día. Hoy esa moto, después de usarla tantos años, vale alrededor de $15.000. O sea, mirá vos. No perdió ni $1 y la usó durante tantos años. Negocios que, como te digo, no tienen nada de ilegal, simplemente es aprovechar la irregularidad de un mercado cambiario que ofrece tantos precios de dólares, ¿no? Bueno, el mundo está tratando de volver a clases. Muchos países ya volvieron. Nosotros hoy empezamos a discutirlo. En un rato Daniel Santa Cruz nos va a contar qué es lo que hace el mundo. Y quiero preguntarle también a Cristiano Rattazzi qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Italia. ¿Cómo se está administrando la pandemia en Italia, que fue el epicentro y lo que asustó sobre todo a las autoridades argentinas? Vamos y volvemos. Dale. La pregunta es la siguiente, para las dos Ahí estamos de vuelta. A ver, si empezamos y la hacemos para que la pueda entender, porque la Cámpora a mí nunca me pidió nada. ¿La entendió la pregunta la presidenta Bachelet? No la entendió porque no conoce ni qué es la Cámpora seguramente, así que ¿por qué no pregunta bien formulada la pregunta institucionalmente? No entendí, perdón. Claro, usted dice Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde es presidente de Aerolíneas Argentinas, ahí arrancó bien. Pregunte cómo es el tema. La escucho atentamente. ¿Qué opina la presidenta de Chile, Michelle Bachelet? No, perdón, me estaba preguntando a mí. No, primero le pregunté a la presidenta de Chile, pero también le voy a preguntar a usted, presidenta. Día número 201 de cuarentena. Informe. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Todo lo demás pasa a la fase 4, mientras que el AMBA sigue en la fase 3. Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio, inclusive el ASPO. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Es volver a cerrar el área metropolitana de Buenos Aires. Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual. Vamos a extender esto hasta el día 16 de agosto. El sistema de aislamiento sanitario
va a continuar. Tomamos la decisión de prorrogar las medidas de cuidado, el aislamiento sanitario, el distanciamiento físico, hasta el próximo 20 de septiembre. Hemos decidido sostener las medidas de cuidado hasta el domingo 11 de octubre. Yo no disfruto ninguna cuarentena que no existe, porque hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena. ¿Qué sí? Lo entiendo, ¿cómo qué significa? No sé. Bueno, el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vincentín. Y que todos, cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a festejar. Digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Viene un tiempo en el que tenemos que aprender qué es firma digital, qué es token, qué es VPN. ¿Te puedo dar un beso? Te digo, y te doy un beso en la teta. La verdad que eso es todo, no es más que eso. 127 pesos. Si querés. Hoy estaba ahí cerrando, hay que ver el último día de la jornada, pero en 140 pesos por dólar en el mercado ilegal. El 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Bueno, va a estar el 30% del impuesto país y arriba de eso una retención del 35%. En el cual se tomaron medidas que son medidas de transición. Dólar blue, 150 pesitos. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos. Que salir ya de la cuarentena en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos. Lamentablemente nuestro país ha superado las 20.000 muertes, los 20.000 fallecidos por COVID-19. Llevar a la muerte a miles de argentinos. Bueno, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo menos clases, Daniel Santa Cruz. Así es, Pancho. Claro, no hubo clases presenciales. Decir que no hubo clases también es, de alguna manera... menos, ¿no? También. No reconocer también el esfuerzo que han hecho sí, muchos pero mucho docentes menos y familias, en horas, ¿no? Mucho menos en horas claro. Y por supuesto que lo que ha generado la educación a distancia es, más allá del gran esfuerzo que han hecho algunos docentes y las familias, es no mejorar la calidad educativa y en el caso de las escuelas que han podido tener docentes capacitados y tener familias que han tenido los mecanismos, la logística para poder tomar clases a distancia, con los que no tomaron clases, las distancias ahora académicas y de rendimiento educativo entre algunos grupos y otros van a ser cada vez más anchas. Mira, hay un ejemplo claro. Solo en la Ciudad de Buenos Aires se habla mucho de los 6.100 chicos que detectó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que están fuera del sistema educativo. Es decir, que desde que comenzó la cuarentena nunca tomaron contacto con su docente, con la escuela. Se estima, y esto ya está medido, que solo en la provincia de Buenos Aires ese número alcanza los 60.000 chicos, 10 veces más. En Santiago del Estero, 3 de cada 10 chicos no tiene conectividad, por lo tanto no ha podido tomar educación a distancia. Y en algunas provincias, el NOA y el NEA, también es así. Por lo tanto, el tema de la educación a distancia no solo bajó la calidad educativa, no solo generó un gran esfuerzo, sino que además generó un distanciamiento entre los chicos que han podido tomar educación en sus casas de mejor forma y con los que directamente no tuvieron. A propósito de esto, ayer hubo un cambio radical en la posición del gobierno nacional. ¿Por qué digo radical? Porque hasta ahora, y lo veíamos con la pelea que tenía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional, cada vez que le llevaban un protocolo al gobierno nacional para que estos 6.100 chicos que nombraba, o los chicos de último año de primaria, último año de secundaria, de la Ciudad de Buenos Aires, podían volver a clases presenciales, de manera parcial, rotativa, en grupos minúsculos, en distintos horarios, con protocolos sanitarios estrictos, siempre le decían del gobierno nacional, la respuesta era no. ¿Qué pasó en las últimas 48 horas? Bueno, Sergio Massa, por ejemplo, presidente de la Cámara de Diputados, dijo los chicos de último grado de cada nivel deberían volver a clases ya. Algunos mostraban encuestas donde las familias se cansaron de estar sin clases presenciales y esto le hizo cambiar rápidamente la decisión al gobierno nacional. Hasta antes de ayer la respuesta era no a la ciudad, que venía trabajando en consecuencia. Ayer el ministro Nicolás Trota dijo, mañana en el Consejo Federal, que fue hoy, vamos a hablar con todos los ministros de la provincia para ver cómo volvemos a clase progresivamente. La reunión se realizó y decidieron lo siguiente.
En principio van a dividir el país, las regiones o las ciudades, en 3 niveles, como una especie de semáforo. Son niveles de índice epidemiológico, alto, medio, bajo. Por supuesto que aquellos que tengan nivel bajo de contagios o de perspectiva de contagio van a poder retomar las clases presenciales de manera rotativa, en distintos horarios, con grupos minúsculos, un poco como lo que viene proponiendo Rodríguez Larreta hace ya más de un mes, y lo van a poder hacer, Pancho, si tienen este índice bajo, ¿no? Pero solamente, y en principio, chicos del último año de la primaria y del último año de la secundaria. Y después el resto se va a poder ir agregando progresivamente. Esto es lo que decidió el Consejo Federal de Educación hoy para la Argentina y te abre un montón de interrogantes. ¿Por qué la respuesta a la ciudad era no y ahora es sí o veremos para todos? ¿Por qué se le dijo que no a la ciudad que tenía estos protocolos sanitarios de antemano? Parece que acá hubo una pulseada política. Algunos dicen, o en la ciudad también dicen, y están muy enojados porque parece que veían el comienzo de las clases en Ciudad de Buenos Aires, antes que en el resto del país, como un logro político, como un logro de gestión que no querían que Rodríguez Larreta se la llevara. Ahí, mientras tanto, estamos viendo imágenes en el mundo, Daniel. Claro, bueno, ¿qué pasa en el mundo? Esto pasa en la Argentina. Mirá lo que estamos viendo, imágenes de China. En China, en Wuhan, que fue el epicentro, esto es Japón, perdón. En Japón volvieron los chicos a clases con normalidad, con estrictos protocolos sanitarios. En China, en Wuhan, donde fue el epicentro del contagio, acá estamos viendo China, Italia, Rumania, Macedonia, las clases han vuelto de manera prácticamente en su totalidad. En China, 1.400.000 chicos que estudian solo en Wuhan, Pancho, volvieron a clases con normalidad. En España las decisiones las tienen que tomar las comunas, son 16 comunas autónomas y no el Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, es diverso, pero en general volvieron. Algo parecido en Gran Bretaña, algo parecido en Bélgica. Y en países vecinos tenés 2 contracaras. En Uruguay, donde se volvieron a clases normalmente, prácticamente todos los chicos han vuelto, van a extender el ciclo lectivo hasta el 20 de diciembre y tienen clases con normalidad, no todos los días, sin horario restringido, pero todos los días. Y del otro lado te muestro Chile. En Chile, donde tenés un sistema educativo donde la educación se maneja por oferta y no por demanda, se maneja por demanda y no por oferta, perdón, las escuelas tienen cierta autonomía. Se da algo raro. El gobierno nacional, el ministro Figueroa, hace meses que quiere que vuelvan las clases. La sociedad no quiere volver a clases. Las escuelas que son autónomas no quieren. Por ejemplo, se dio una particularidad. La semana pasada en Pirque, una localidad de Chile, el ministro fue a abrir 7 escuelas y los padres decidieron no mandar a los chicos. Bueno, este es el debate general que se está dando en el mundo y en Argentina parece que se abre la posibilidad, pero falta un obstáculo. Hoy todos los gremios docentes dijeron: no vamos a volver a dar clases, no vamos a volver a la escuela presencial porque aún es peligroso. Pequeño obstáculo. Cristiano, estuviste en Italia. ¿Cómo vuelve a la normalidad o cómo está conviviendo con el virus? A ver, yo me encontré en Italia, porque lees, ¿no? Hay cierre en Italia. Yo encontré en Italia que todos se mueven normalmente al aire libre, sin barbijo, ni bien entran en una tienda o cualquier cosa, se ponen barbijo, pero se hace vida normal. Es obvio que cuando se crea una situación de foco de infección, por ejemplo en el Billionaire en Sardegna, de Briatore, todos los chicos jóvenes bailando juntos, hubo un foco de infección y varias gente volvió de Sardegna, donde había ido de vacaciones, y ahí se interviene en esa cosa. Pero la verdad que la gran diferencia que el gobierno, el Estado y todos quieren volver a trabajar, quieren que la gente vuelva a trabajar. Esa es la gran diferencia que hay. Todos dicen lo más importante. Lo que yo he visto en Argentina, en el cual me parece que entramos muy bien y con anticipación a la cuarentena, lo que había. Después había que preparar la situación médica para soportar los embates de lo que era y después empezar a tratar de abrir lo más posible, regulando en relación a las infecciones. Obvio que nadie conocía bien, obvio que al principio se decía estamos esperando que venga la vacuna. Con la vacuna, no, la verdad que es un
La verdad que es un virus que se encuentra en el sistema y que vamos a convivir con Hay él. que convivir. Pero en Europa no muere más nadie. En Italia mueren entre 4 o 6 personas por día. Entonces yo no entiendo acá por qué seguimos muriendo 300 o 400 personas por día. No lo entiendo, porque en Italia, que está abierta, que se está moviendo, después de la crisis inicial que fue durísima, no muere más nadie. Evidentemente hay muchos más contagiados de los que uno cree, ¿no? La Argentina tiene la Pero tasa de vamos a ver, positividad más alta del Ayuden mundo. los jóvenes y todo, hay montones Hoy que son pasamos en tasa de mortalidad a Rusia. Tenemos que, nos quedan 2 minutos de programa. Paz Rodríguez Nil, subastan el primer bien de la causa de los cuadernos, ¿es así? Sí, efectivamente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado va a subastar una casa en Puerto Madero, muy interesante, estábamos hablando de inversiones, por 68,7 millones de pesos, vamos a hablar en dólares, ¿no? Como hablamos de los inmuebles, son 829.000 dólares que pertenecían a uno de los acusados del caso de los cuadernos, al empresario Sergio Todisco, que está acusado de ser testaferro de Daniel Muñoz. Conocemos a Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor y de Cristina Kirchner. Esto es un desprendimiento de la causa de los cuadernos, la vinculada con Daniel Muñoz. Son casi 100 metros cuadrados. Interesante la casa, ahí la vemos, pleno Puerto Madero. Tiene un estar principal con un balcón que da al parque Micaela Bastidas, una cocina integrada, baño toilet, después en el contrafrente un baño principal y el dormitorio con terraza. Así que si están buscando inversiones... Esa puede ser. El año pasado lo sacaron ya a subasta a este inmueble, se va a subastar a fines de noviembre y no tuvo oferentes. Vamos a ver cómo le va ahora, pero es interesante porque es un bien decomisado de un caso que todavía está abierto, fue decomisado por el juez Claudio Bonadío, ahora fallecido, esto es del año pasado la decisión, en una causa, como te decía, que está por ser elevada a juicio, puntualmente respecto de este acusado, junto con el capítulo Muñoz, digamos, está pedida la elevación a juicio por el fiscal Stornelli, ustedes lo tuvieron ayer aquí, y bueno, por lo pronto lo que están buscando es hacerse del dinero de estos inmuebles, lo que establece la ley es que esto va a ser destinado a la lucha contra el narcotráfico, lo que se obtenga de este bien, y a financiar a la UIF, que se encarga de justamente investigar, reportar casos sospechosos de lavado de dinero, investigar dentro de la Argentina este Bueno, veremos si hay interesados esta vez. Gracias, Cristiano, muy amable por estar. Gracias a vos y a ustedes todos. Gracias, amigos. Nos reencontramos mañana a las 20. Quédense con Luis Majul y mirá. Chau, hasta mañana.